Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a hablar en el curso de Historia del Perú la situación del Perú en los inicios de su vida republicana. Y también hablaremos acerca del primer militarismo. Los inicios de la República fueron, parafraseando Basadre, ¿no? A Jorge Basadre, un historiador muy reconocido, que solo fue una promesa y una posibilidad para grandes sectores de la sociedad peruana. Como es lógico, muchas de las características sociales, políticas y económicas de la sociedad virreinal se mantuvieron con pocos cambios en los primeros momentos republicanos. Estos rezagos constituían la llamada herencia colonial, que fue uno de los obstáculos que dificultaron los cambios necesarios para la construcción de una sociedad donde la justicia, la libertad y sobre todo la igualdad formen parte de principios liberales que los criollos, en este caso, enarbolaron para justificar la independencia. De esta manera se pueda convertir en una realidad y que no quede solo en una promesa. La República Peruana nace con problemas graves, los cuales se manifestaron de manera evidente en los campos del desarrollo que vamos a trabajar nosotros a continuación. Así que presta mucha atención acerca de los primeros inicios de nuestro país como vida republicana. El primer, el primer militarismo. Después de asegurada nuestra independencia política, el Perú empezó un periodo de caudillismo militar que imposibilitó la viabilidad de la República. A pesar de haber sido militares, los diversos jefes del ejército patriota se convirtieron en caudillos, quienes enarbolaron sus banderas unos contra otros. En nuestra historia, Jorge Basadre, en la obra Historia de la República del Perú, pueden leer también jóvenes ahora en esta cuarentena, nos indica que el caudillaje militar se origina en tres procesos. Una victoria, en este caso, viene a ser la independencia, donde vencimos a España después de una derrota, también en este caso, en el conflicto con Chile, en un momento de una profunda crisis económica, política y social, y un tercer momento que viene a ser el llamado tercer militarismo, que se da en el año de 1930, llamado militarismo ante el mal gobierno de los civiles, debido a que los civiles no eran competentes para poder regir esta nueva república, es donde empieza a regir el gobierno de estos militares, quienes se sienten ellos con la obligación y con el deber de gobernar nuestro país, ya que habían participado en diferentes conflictos o batallas, ¿no? Ya sea con España, con Chile, o también formar parte de algún otro conflicto con algún país vecino. El primer militarismo empezará en el año de 1827, con el gobierno de Lamarck, siendo considerado este el primer presidente militar, y terminará en el año de 1872 con el gobierno de Balta. Es un periodo muy largo de nuestra historia. Ahora, con respecto a la situación del Perú a comienzos de la República, podemos decir en el ámbito de la política, como tenemos aquí en la parte superior, en la política, ante el desprestigio de la élite criolla, los militares tomaron el control político. Por eso este periodo de nuestra historia ha llevado el nombre de primer militarismo, también llamado libertinaje militar. Territorialmente, el Perú se encuentra dividido por los siguientes departamentos: Trujillo, anota, Trujillo, Lima, Arequipa, Tarma, Huancavelica, Cusco, Puno y la Comandancia General de Maynas. En cuanto al aspecto económico, los gastos de la independencia para solventar el ejército patriota llevaron a un colapso a las actividades como la minería, la agricultura, el comercio. En consecuencia, fueron escasos los ingresos, los mismos que los inversionistas extranjeros. La deuda con Inglaterra, España, la Gran Colombia y Chile ascendían por millones de libras esterlinas. Teníamos una gran deuda producto de nuestra independencia, una deuda impagada. Luego tenemos en el aspecto social. El Perú tenía en ese entonces tenía una población de 1.325.000 habitantes aproximadamente.
Es decir, era un país con una enorme extensión, pero con muy escasa población. Además, las clases sociales estaban muy marcadas. Las élites criollas poseían una serie de privilegios, mientras los indígenas, negros, mestizos, se encontraban en una situación paupérrima por los excesivos tributos, la esclavitud y la pobreza. No existía un proyecto nacional, como tampoco la idea de una nación que se había desarrollado. En el aspecto jurídico, se establecieron dos principios jurídicos que van a establecer la territorialidad de nuestro país. Tenemos el uti possidetis y lo que viene a ser la libre determinación de los pueblos, ¿no? Estos dos principios van a regir nuestro espacio jurídico territorial. En cuanto a nuestras leyes, muchas habían cambiado, pero en la práctica el orden virreinal todavía estaba aún presente en nuestro país. Tenemos a nuestro primer presidente militar, al señor don José de la Mar, quien es nacido en Cuenca en el año de 1778. En un comienzo sirvió en las filas realistas para en este caso para pasarse, primero fue realista y luego se pasó al ejército patriota, integrando los castillos del Real Felipe. Va a participar en la batalla de Ayacucho, luego del periodo bolivariano se eligió a Santa Cruz como presidente interino, al cual convocó a elecciones para elegir al Congreso, que se instaló el 4 de junio de 1827, siendo su presidente nuevamente Francisco Javier de la Luna Pizarro. Luego fue reemplazado por Francisco Paula Valdivieso. Este Congreso eligió a Lamar como presidente de la República con 58 votos. Se derogó la Constitución vitalicia de Bolívar, recuerda la Constitución que Bolívar había promulgado. Este caso se va a eliminar y es así que se va a declarar en este caso y se promulgará una nueva Constitución. Durante este año, la Gran Colombia nos declara la guerra. Bolívar estaba molesto porque se anuló su constitución que se había tomado en el Perú en su momento. Además, la población de Guayaquil pedía a gritos unirse al Perú. La Armada peruana bloquea la costa sur de Colombia, tomando Guayaquil el 23 de noviembre de 1828. Pero nuestro almirante Guise fue muerto en cubierta en la fragata de nombre Presidente. El ejército peruano avanzó junto a Saragura, pero fue derrotado por los colombianos mandados por Sucre en la batalla de Portete de Tarobi. La deserción de Gamarra causó esta derrota. Posteriormente, se entró en conversaciones con el gobierno colombiano, firmando el convenio Girón el 28 de febrero de 1829. Perú desocupará, en este caso Guayaquil, reduciendo sus tropas en la frontera norte. Lamar avisó continuar con las hostilidades, pero fue destituido por el general Gamarra, apoyado por Gutiérrez de la Fuente. Entonces, estos son los principales hechos durante el gobierno de José de la Mar. Luego tenemos el gobierno del general Agustín Gamarra. El golpe de Estado fue una de las primeras medidas de Gamarra para expulsar a Necochea del Perú, ya que este general estaba en contra de los planes gamarristas. Otra medida fue echar al ministro de Piura para asegurar la paz con Colombia. Por este mismo se afirmó Antonio de la Guerra y por el Perú Juan Agustín Lira. Bolívar lo ratificó el 16 de junio de 1829. Posteriormente, el Congreso eligió al general Agustín Gamarra como presidente de la República y a Gutiérrez de la Fuente como vicepresidente. El Tratado Larrea-Gual estableció la paz con la Gran Colombia. Por el lado del Perú lo suscribió José Loredo Larrea. Por el lado de Colombia, Pedro Gual. Por eso el tratado se llama Larrea-Gual. Dicho tratado afirmaba lo siguiente: se firmaban los límites entre ambos países basándose en los mapas de la época del virreinato. La población de los territorios cedidos gozarían de todos los beneficios en cuanto a las extensiones naturales del país, y la navegación por los ríos serían libres para la embarcación del Perú y Colombia. Se establece
que además que se debía pagar una deuda que el Perú tenía con Bolivia. En una que perdimos Guayaquil, teníamos que pagarle la deuda. El Perú va a devolver los buques y enseres tomados durante la ocupación a Guayaquil. Ambos gobiernos buscarían la abolición de la esclavitud y por último el gobierno chileno fue elegido como árbitro del tratado. Este gobierno llegó a considerarse como el primero de tendencia fuerte por ser conservadora y autoritaria frente a las pretensiones del Congreso. Se dio el debate ideológico entre liberales y conservadores. Los liberales defendían un Estado liberal con un régimen parlamentario y tuvieron como principales representantes a Francisco y Manuel Lorenzo de Vidaurre. Los conservadores estuvieron representados por José María de Pardo y Felipe Pardo y Aliaga. Otro hecho es la desintegración de la Gran Colombia en el año de 1830, la cual se fragmentó en los siguientes países: Venezuela, Colombia y Ecuador en el año de 1830. En 1832 se firma un tratado fronterizo llamado el Tratado Pando Novia con el Ecuador. Otras obras de este gobierno fueron la creación del Departamento de Amazonas, la Dirección General de Aduanas, la Maternidad de Lima, se disminuyen los impuestos a la minería y la creación de se creará el puerto de Cerro Azul. Entonces estas son las principales obras durante el gobierno de Gamarra. El gobierno de José Luis Obregoso. Al elegir a Obregoso, los liberales del Congreso vieron un mal menor. No obstante, carecía del apoyo político y de la capacidad personal suficiente para resolver los problemas que había dejado pendiente Gamarra. Entre ellos, la definición fronteriza con Bolivia. Desde diciembre del año de 1833, su gobierno fue una administración precaria y demasiado débil. El 3 de enero de 1834, estalló en Lima el golpe de estado gamarrista dirigido por el general Pedro Bermúdez contra Orbegoso. No tuvo éxito. 20 días después, el 28 de enero del mismo año, las tropas de Gamarra y Bermúdez tuvieron que abandonar Lima en medio de un levantamiento, en este caso popular. Se inicia así una guerra civil complicada que duraría en este caso 2 años entre Orbegoso y ¿quién más? Muy bien, ¿no? Orbegoso y Gamarra. Muy bien. Al principio, los partidarios de Orbegoso tuvieron diferentes victorias en los frentes de operaciones. Por ejemplo, en el sur, en este caso, el nieto de Orbegoso, en este caso, el orbegosista nieto, luchó desde Arequipa con San Román, quien operaba en Puno y Cusco. Hubo numerosos enfrentamientos en un inmenso espacio que iba desde Ayacucho hasta Arica. Triunfaron los orbeguistas, y en tanto Gamarra como San Román se refugiaron en Bolivia. Luego se realiza un siguiente enfrentamiento en el norte, donde Salaverry, en nombre de Orbegoso, controló la situación, pero pocos días después el ejército gamarrista de Bermúdez se pasó al bando de Orbegoso, dejándose así el famoso abrazo de Martín Guayo, donde estos dos ambos, debido a estas guerras civiles que se daban, tanto Orbegoso como los gamarristas, sus soldados no se llegaron a enfrentar, y por eso se dio el famoso abrazo de Martín Guayo el 24 de noviembre de 1834. El balance de esta primera fase de la victoria civil resultó favorable a Orbegoso, pero mucho más favorable para Santa Cruz y sus planes de formar una confederación. En febrero del año de 1835, en los castillos del Callao, llamados también de la Independencia, se sublevó Felipe Santiago Salaverry, logrando rápidamente, en este caso, la adhesión tanto del norte y del sur, a excepción de Arequipa. Orbegoso, desde este año, solicita a través de Anselmo Quirós el apoyo de Salaverry para controlar el estado, en este caso controlar el estado de inestabilidad política en el que se encontraba el país, firmándose el Tratado de Auxilio Mutuo, por el cual se autoriza el ingreso de las tropas bolivarianas para pacificar en el Perú. A cambio se debía conformar 2 asambleas, las cuales debían determinar la federativa con Bolivia. Entonces estos vienen a ser los principales antecedentes durante el gobierno de
Orbegoso. Luego tenemos el gobierno, en este caso, de Santa Cruz. Este gobierno que se va a dar con va a tener una tendencia conservadora. En este caso, mientras el presidente Orbegoso había sido derrotado, buscó, en este caso, Orbegoso fue destituido de su gobierno, va a buscar la ayuda a Orbegoso de Santa Cruz. Y ambos hicieron una alianza, una representación de los liberales, donde se estipula la Confederación Perú-Boliviana. En este caso, y devolverle a Orbegoso sus poderes arrebatados. ¿Por quién? Por un joven Salaverry. Recuerda que Orbegoso se destituye o sale del gobierno porque es derrotado por Salaverry. Esta alianza se hizo que Gamarra se aliara con Salaverry. Los acontecimientos militares que se dieron posteriormente son Yanacocha en agosto de 1835, donde las tropas de Santa Cruz se enfrentan contra Gamarra. El resultado fue la victoria de Primero, y es en Uchumayo, a inicios del año de 1836, donde ocurre la victoria de Salaverry sobre las tropas bolivianas, pero comete el error de no perseguir a las tropas en supuesta retirada, y en 3 días más tarde todo finaliza en la batalla de Socabaya, donde muere, ¿qué personaje? Muere Santiago Salaverry, uno de los presidentes más jóvenes del Perú a los 29 años de edad. ¿No? Te vendría a ser una parte acerca del primer militarismo. De igual forma te indico que tienes que leer y repasar tu libro y no te olvides dejar tus datos completos o comentarios en el video, dar tu like en este caso, para poder tener en cuenta de que jóvenes han visualizado la clase que se va a trabajar.